Llevamos ya, esta es la tercera semana que estamos haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo. Estudiamos hace 15 días cómo el Espíritu Santo de manera especial se mueve en la iglesia como cuerpo. Veíamos cómo cada creyente es unido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, a una iglesia local, para que allí participe, para que allí crezca. Veíamos cómo es dotado de dones para servir también al cuerpo y a los propósitos de Dios. Veíamos también de manera exegética el pasaje de 1 Corintios 3:16, que lo que enseña es que la iglesia como cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no el individuo, como algunas personas han solido enseñar. Pero también estudiábamos entonces la semana pasada, continuando con la obra del Espíritu Santo, pero ahora en el creyente como individuo. Y veíamos específicamente cómo actúa el Espíritu Santo en la persona antes de que venga a Cristo. Y entonces veíamos y entendíamos que el Espíritu Santo es quien nos hace entender la palabra de Dios. Porque el que no la entiende por el Espíritu Santo, pues es locura para esa persona, conforme veíamos en la Biblia. Veíamos también que es el Espíritu Santo el que pone en la persona la convicción de pecado, el poder comprender su propio mal, su propio pecado y ser movido a arrepentimiento. Veíamos también que es el Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz, el que da vida nueva al creyente, el que nos regenera y permite que, como dice Jesucristo, tengamos un nuevo nacimiento. Y estudiábamos también de manera específica 1 Corintios 6, 19 y 20, que este versículo sí dice que el creyente como individuo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, y veíamos que el creyente es habitado por el Espíritu Santo desde el momento mismo de la salvación. Veíamos que no es posible, lo que también se enseña en algunos lugares, de que hoy deposito mi fe en Jesús y soy salvo, pero de repente puedo recibir al Espíritu Santo semanas, meses o incluso años después. Veíamos a la luz de las Escrituras que tal cosa no es posible. El que se salva es porque tiene el Espíritu Santo. Veíamos que somos sellados en el momento de la salvación, es decir, nos convertimos en propiedad de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del Espíritu Santo, pero ahora desde otra perspectiva, y es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Entonces, en el momento de recibir el perdón de los pecados y la salvación por medio de la fe en Jesucristo, en ese mismo instante viene el Espíritu Santo sobre nosotros. En ese mismo instante somos sellados. Veíamos en Romanos 8 cómo dice que los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Dios. Así que si una persona no tiene el Espíritu de Dios, pues claramente no tiene la salvación aún. No ha depositado una fe bíblica, conforme lo dice la palabra, en la obra de Jesucristo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, en el momento de la salvación, nacemos de nuevo y somos habitados por el Espíritu Santo. Una de las primeras cosas, entonces ya viendo lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nos da una nueva identidad. Y voy a tomar un poquito lo que hablábamos hace 15 días, a manera de repaso también, pero complementar esto, y es cuando una persona deposita su fe en Jesucristo, es unida, y esto lo dice 1 Corintios 12, es unida por el Espíritu Santo a un cuerpo, a una iglesia local, al cuerpo de la hermandad de los que somos hijos de Dios. Y entonces hay una nueva identidad en nosotros, porque mis hermanos ya no son los de sangre, sino ahora mis hermanos son los de la iglesia local donde el Señor me ha puesto, los de la iglesia universal, todos los demás creyentes que hay en el mundo.
esos, dice Dios, que son mi nueva familia. Ahora yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, que es obra que hace el Espíritu Santo, cuando empezamos a entenderlo, allí es donde empezamos a poner nuestra mirada, ya no en las cosas de este mundo, sino empezamos ya que nos entendemos como extranjeros en la tierra y ciudadanos del reino de los cielos, nuestra esperanza está en la patria venidera, como habla el libro de Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, que ellos vivieron su vida como extranjeros en tierra ajena, mirando las promesas del Señor de una patria celestial. Cuando empezamos a entender esto, esta nueva identidad, vivimos ahora, como dice la palabra, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y no las cosas de este mundo. Esa nueva identidad empezamos a descubrirla allí por medio de la obra del Espíritu Santo cuando nos une a la iglesia. Pero de manera más específica la entendemos por medio de la adopción como hijos de Dios. Vamos por favor en la Biblia a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, el de Jesús, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y complementa, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje nos habla de algo bien especial, que nosotros tenemos que entenderlo con claridad, y es que a la luz de la Escritura, las personas, ¿qué son? Son creación de Dios, son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. La palabra describe al creyente como hijos de condenación, al no creyente como hijo de condenación, como hijo del diablo. Es la realidad de las personas, todas las personas que viven en el mundo sin Cristo. Nadie es hijo de Dios, nadie que viene a este mundo nace siendo hijo de Dios, nace siendo creación de Dios, criatura de Dios. Pero por un suceso muy particular, dice la palabra, que se nos concede el poder, el derecho de convertirnos en hijos de Dios. ¿Y cuál es ese evento que nos convierte en hijos de Dios? Ahí lo acabamos de leer. A los que creen. Es decir, en otras palabras, cuando una persona oye el Evangelio y deposita su fe en Jesucristo, en ese momento es salva. Pero al momento de ser salva, en ese momento que viene el Espíritu Santo, en ese momento se convierte esa persona ahora en un hijo de Dios, cosa que no era antes. Dice Romanos 8, complementemos esto con Romanos capítulo 8. Para entender, porque estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, versículo 14 al 17. Les recomiendo que en casa lean detenidamente el capítulo 8, que lo hemos mencionado en las 3 prédicas que vienen, porque es muy clave también acerca del Espíritu Santo. Dice a partir del 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Fíjense que el versículo 14 resalta lo que veníamos hablando acerca de que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que si yo no tengo el Espíritu de Dios, aquí lo reafirma, si yo no tengo el Espíritu de Dios, no soy hijo de Dios, no soy salvo aún. Entonces, si somos hijos de Dios, es porque tenemos el Espíritu de Dios. Aquí enseña también claramente un aspecto que lo vamos a ver más adelante, y es, vuelvo a leer el 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Guía al creyente. Es otro de los aspectos claves que necesitamos entender de la obra del Espíritu en el creyente, y es la dirección, es cómo nos guía a nosotros en nuestro diario caminar. Entonces, bueno, dice luego, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y aquí es importante que entendamos algo. Si nos vamos a la antigua Roma, existían los esclavos, y el esclavo era más o menos para el amo un objeto. Era una persona que no tenía prácticamente derechos, y el amo podía hacer y deshacer, disponer del esclavo. Y entonces aquí nos está poniendo este contraste. No nos ha dado Dios espíritu de esclavitud, sino de adopción. Por medio del Espíritu Santo somos adoptados como hijos de Dios. Y cuando el esclavo era adoptado por su amo, la relación legal que había es que se cortaba todo vínculo, todo derecho con su familia original, y adoptaba todos los derechos y privilegios y deberes y responsabilidades de su nueva familia. Adoptaba el apellido del amo y heredaba junto con los hijos del amo. Por eso ahí lo dice específicamente. Nos ha hecho no solamente hijos, sino con plenos derechos. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos entender que por medio del Espíritu Santo somos adoptados, el espíritu de adopción, somos adoptados por Dios a través del Espíritu Santo por medio de la obra de Jesucristo. ¿Es claro? Y como somos hijos de Dios, entonces, ¿cómo debemos vernos a nosotros mismos? Y aquí es donde la palabra nos dice, andad como es digno, como corresponde a dignos hijos de Dios. Nuestro caminar ya no puede ser en derrota, sometidos al pecado, viviendo como vive todo el mundo, sino tenemos que vivir de una manera diferente que represente al reino de los cielos. De modo que alguien nos vea y diga, es hijo de Dios, es cristiano, se nota que vive, que sigue las pisadas de su Señor Jesús. Somos hijos de Dios y entonces vivimos distinto. Hay una nueva naturaleza, una nueva identidad en nosotros. Y eso lo tenemos como obra de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Y que lo vemos allí también en el versículo 15. Volvamos a leer allí Romanos 15. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Dirige a este creyente hacia Dios, en una búsqueda de Dios. Aquí lo expresa por medio del Espíritu, clamamos a nuestro Padre, nos acercamos a nuestro Padre y hablamos con Él. Nos deleitamos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo produce en el creyente una necesidad, un deseo por la presencia de Dios. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en David, el salmista, cómo se derramaba
en adoración delante del Señor o en búsqueda en medio de necesidad, anhelaba su corazón constantemente la presencia de Dios. Y recordemos qué sucede en David cuando peca. Una de las cosas que dice es: por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. La necesidad que tenía por medio del Santo Espíritu de estar, de habitar en la presencia de Dios y experimentar todo el mover de Dios con su poder en la vida de él. Efesios 2:18. Efesios 2:18 nos dice: porque por medio de él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entendamos esto, o recordémoslo: la salvación es solo por la fe y solo en Jesucristo. Y por eso está diciendo: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso está diciendo allí, por eso empieza: por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Jesús abre las puertas al llevar nuestros pecados en la cruz y morir por nosotros, tomar nuestro lugar allí. Él abre la posibilidad de que entremos a Dios. Pero ¿cómo vamos a Dios? Es por la obra de Cristo, pero es en el Espíritu Santo que lo hacemos. Es por el Espíritu Santo, a través de la fe en Jesucristo, que entramos a la presencia del Padre. Una vez más, ¿cómo experimentamos la obra, la dirección del Espíritu Santo en la vida nosotros como creyentes? Cuando nuestro corazón anhela la presencia de Dios. Si usted se ha enfriado y no es que, yo anhelo y necesito la oración. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra que corresponde a los hijos de Dios, algo pasa en su corazón. Y es que usted, aunque no esté teniendo el tiempo de oración que sabe que debería tener, valga la redundancia, usted sabe, usted experimenta en su corazón un necesito orar, necesito buscar al Señor. Pero su pecado le impide encontrarse con el Señor o dar pasos en búsqueda. Pero el Espíritu Santo está todo el tiempo allí como con un palo, digamos, ahí todo el tiempo apoyándole las costillas, como que busque a Dios, busque a Dios. Y usted experimenta ese llamado, ese mover hacia Dios. Así experimentamos nosotros. Él, el Espíritu de Dios, nos guía al creyente en una búsqueda de Dios, a clamar a Dios, a orar. Ahí mismo dice más adelante en Romanos: el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando entendemos que el Espíritu de Dios nos guía, somos guiados. Una de las primeras básicas cosas elementales en la vida del creyente es a buscar a Dios. Y es en una de las cosas más importantes que no debemos dejar que nuestro corazón se endurezca. Usted siente que necesita orar, que necesita acercarse a Dios, por favor, se lo ruego, hágalo. No saque excusas. Seguramente son reales, que es que no tengo tiempo, que tengo muchas cosas que hacer, y no dudo que así sea. Madrugue más. Pero voy a estar todo el día con sueño. Es preferible. O acuéstese más tarde. O no almuerce, haga un ayuno y agarre ese tiempo para estar con el Señor. Pero, por favor, es fundamental para el caminar del cristiano y experimentar la presencia del Espíritu Santo. Esa búsqueda constante de la presencia de Dios, allí en oración. Otra cosa fundamental, básica que hace el Espíritu Santo de inmediato en el creyente, porque su presencia viva habita en el creyente. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, vamos a verlo. Dice, está hablando Jesucristo con sus discípulos.
ya el último día antes de ser arrestado, y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. Jesús es la verdad. Jesucristo, hablando con el Padre, le dice: tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la Biblia. Dice que lo que es del Padre nos lo da a saber. Es decir, conocimiento de la voluntad del Padre, si lo ponemos en otras palabras. El Espíritu Santo nos lleva a que conozcamos a Dios a través de la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 26, ahí sí volteamos para atrás la hojita, dice algo prácticamente igual: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña la verdad, nos enseña las Escrituras, nos recuerda la palabra hablada por Jesucristo. ¿Qué dice el que lo leíamos hace 15 días? 1 Corintios 2, bueno, leámoslo. 1 Corintios 2, del 11 al 12, que complementa esto. 1 Corintios 2, versículo 11 y 12, dice: le invito a que en la casa lea un poquito también el contexto de esto y se dé cuenta lo que está hablando, ¿no? Está hablando de la diferencia que hay entre el hombre sin Cristo y el que está con Cristo, y cómo uno no entiende las verdades de Dios, no puede entenderlas, y cómo el que está en Cristo sí. Dice, versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, ¿quién sabe sus propias cosas? Pues usted mismo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios para que conozcamos qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas? Ese es tal vez el aspecto más fundamental, digo fundamental, de base, sobre el cual el Espíritu Santo guía la vida del creyente. Nos guía a la Biblia. El que no tiene el Espíritu Santo, cuando lee la Biblia, no la puede entender. Entonces, como el Espíritu Santo pone en el creyente un deseo de buscarle, de conocer a Dios, pues ese conocimiento es exclusivamente a través de su verdad, de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos las verdades de Dios. Por eso nosotros vemos en la Biblia a Pablo orando en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en todos lados, diciendo, rogando a Dios, y siempre les dice: yo ruego en todas mis oraciones que ustedes sean llenos del conocimiento de la verdad de Dios, que abunde en vosotros la palabra. ¿Qué es lo que debe abundar y cuál es la oración de Pablo? Que seamos nosotros sensibles a la voz del Espíritu Santo para ir a la Biblia, escudriñar las Escrituras, y en el poder del Espíritu Santo, quien fue el que inspiró la Biblia, nos explique, nos permita entender. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente.
Es a través de la palabra de Dios que leíamos, les recordará todas las cosas. Y entonces yo no sé si a usted le ha pasado, que debería haberle sucedido y estarle sucediendo en lo cotidiano, y es la manera como el Espíritu Santo nos dirige, que usted va y está manejando y alguien se le atravesó y casi lo hace estrellar y usted le dio mucha piedra y le quiere decir y le quiere hacer lo mismo al vehículo que lo hizo, que se le atravesó. ¿Qué pasa en ese momento? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y dice: no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos, dejad lugar a la ira de Dios. Entonces ahí mismo digo: uy, sí, Señor, véngate sobre este carro. Y entonces viene otro versículo: deja pasar la ofensa, no te lo tomes a pecho. Entonces empiezo a ser sensible. El Espíritu Santo empieza a guiar nuestro proceso de pensamiento, dirigiéndonos para que vivamos en línea recta conforme a la verdad de Dios. Nos recuerda la palabra de Dios. Tengo que tomar una decisión financiera, de pareja, con mis hijos. Y entonces estoy pensando ahí, tengo que tomar esto. Y el Espíritu Santo me muestra pasajes de la Escritura que yo ya he leído, que yo ya he estudiado, para que con base en esa verdad yo tome la decisión. Con base en esa verdad elabore un pensamiento, reflexione y me mueva en esa dirección que Dios me está hablando. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en la vida de nosotros a través de su verdad. De manera inclusive, porque es una combinación bien extraña, es sobrenatural. Usted no es que dice: ay, venga, voy a pensar en versículos. ¡Pum! Le van llegando en el momento que usted lo necesita. Por la obra del Espíritu Santo en el creyente, a través de la Biblia. Ah, pero es que yo no leo casi la Biblia. Y bueno, ahí usted está poniéndole unas trabas al mover del Espíritu Santo en su vida. Porque lo primero que hace es llevarlo a que conozca a Dios. Y Dios se revela claramente a través de las Escrituras. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Da poder al creyente para vencer al pecado, para vivir una vida en santidad. Ya lo estudiamos la semana pasada, en Juan 16, versículo del 8 al 11, para los que están tomando nota, que dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. Esa obra la hace antes de, pues, podemos entender que soy pecador y necesito a Jesús, pero también cuando estamos en Cristo, sigue haciéndolo. Constantemente el Espíritu Santo es una alerta temprana cuando usted va a pecar y el Espíritu Santo le dice: pilas, Daniel, pilas. ¿Qué estás pensando decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Nos recuerda y nos hace entender que esa conducta que yo estoy planeando elaborar, que lo que estoy pensando decirle a esa persona, es pecado. Y entonces nos frenamos. Pero el Espíritu Santo también opera cuando ya hemos pecado. Usted trató mal a esa persona y ahí mismo el Espíritu Santo le da esa convicción de: yo le hablé feo, le dije lo que no debía decirle. Y ahí mismo usted dirigido a ir a pedirle perdón. Oye, perdóname, no debía haberlo dicho lo que dije ni de la manera que lo dije. Perdóname, me dejé llevar por mi emoción y bueno. Esa es la obra que sigue haciendo el Espíritu Santo en el proceso de santificación, para que no pequemos más. Entonces, como el Espíritu Santo nos da esa conciencia de nuestra propia maldad, de nuestro pecado, es lo que en principio nos lleva a entender y a aborrecer nuestro pecado. Incluso aquellas conductas en las que solíamos deleitarnos, comprendemos y decimos: yo no puedo amar más este hábito. Y empiezo a aborrecerme, a dar pasos de distanciamiento de esa actitud, de ese pensamiento, inclusive de esas personas o lugares, de aquello que me lleve a caer, a distanciarme de Dios.
Entonces, el Espíritu Santo se mueve de manera bien bonita en el creyente a través de esta alerta temprana para que no caigamos, para que no cometamos el pecado, para que discernamos el bien y el mal y no caigamos en la tentación. Que nos demos cuenta que hay situaciones, que hay conversaciones que se nos presentan como una tentación. Y el Espíritu Santo nos dice, aquí viene una prueba, pilas. Y entonces dependemos del Señor y no caemos en la prueba. Pero también nos recuerda cuando ya hemos caído para que tomemos un camino de enderezar nuestra dirección. Pero no solamente se queda allí el poder para vencer el pecado. Dice Romanos 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago morir las obras de la carne? Ahí está diciendo, por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Segunda de Timoteo 1:7. Si lo quieren buscar o los que están tomando nota. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo? Un poder sobrenatural para controlar nuestros deseos. Para no ir en pos de donde nuestra carne anhela ir, para hacer aquello que a nuestra carne le cuesta obedecer. El Espíritu de Dios, Espíritu de poder, mora en nosotros para que por el Espíritu de Dios hagamos morir las obras de la carne. No es en nuestras fuerzas. Constantemente se ve al cristiano en un sub y baja, en una montaña rusa. A veces hasta ya resignado. No, es que yo estoy muy bien en todas las áreas de mi vida, menos en este pecado. Y como que, pues bueno, es uno solo, pues lo abrazo y pues ¿qué más le hago? Pero de ninguna manera. Es en el poder del Espíritu Santo que somos dirigidos a matar. Dice Colosenses 3, versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Yo necesito hacer morir esa naturaleza carnal en mi vida. ¿Cómo? ¿En nuestras fuerzas? ¿Cuántos de ustedes lo han intentado en sus propias fuerzas hacer morir algún pecado? ¿Sí? Bueno, los otros les dan, están tímidos, todos muy espirituales. ¿Sí? Intentamos en nuestras propias fuerzas. ¿Y cuál es el resultado? Volvemos a caer. Volvemos a cometer el mismo error, el mismo pecado, la misma mala reacción para con la persona. Necesitamos, como lo dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Necesitamos andar en el Espíritu. Nuestra vida es en el Espíritu, por el Espíritu. Porque es en el poder del Espíritu de Dios que nosotros podemos vivir la vida cristiana. No hay otra manera de vivir la vida en Cristo, sino en el poder del Espíritu Santo. Y una vez más, si estoy cortándole las alas al Espíritu Santo, cuando me impulsa a buscar a Dios, cuando me impulsa a estudiar las Escrituras, cuando me redarguye de pecado, yo más bien le digo, no. Porque a veces eso es lo que el Espíritu Santo me está recordando, que esto es pecado. Bueno, no, pero no. Como que no escucho, no quiero ser exhortado. En palabras de John Owen,
uno de los grandes puritanos, pone esta expresión y dice: sé matando el pecado, o el pecado estará matándote. Mi estilo de vida, mi ser, debe estar enfocado en estar matando el pecado. ¿Cómo describe la Biblia la lucha del creyente contra el pecado? Es una lucha continua, hasta el día que nos encontremos con el Señor en una naturaleza transformada, incorruptible. Entonces, me gusta mucho la frase de este autor porque dice: tu estilo de vida, tu ser debe ser constante, matando el pecado. Si tú no estás matando el pecado como una constante en tu vida, el pecado te está matando a ti. Si tú no estás alerta matando el pecado está alejándote de Dios, minando tu vida para que tú no te acerques a Dios, para que no leas la Escritura, para que no te congregues, para que no obedezcas, para que vivas en pecado, que vivas en derrota. Y entonces diga: yo no experimento el Espíritu Santo, yo no experimento a Dios. Esto del cristianismo como que no es conmigo, a mí no me funciona. La naturaleza del pecado. Necesitamos estar matando el pecado constantemente. Y esto es, como lo decía, en una dependencia del Espíritu Santo, en una búsqueda y en un sometimiento. Si Jesús es mi Señor, ¿cómo debe ser mi postura delante de mi Señor? De rodillas, rendido. Señor, no te estoy obedeciendo en este aspecto de mi vida. Perdóname y ayúdame a enderezarme. No hay otra forma. Si no, entonces, ¿qué clase de Señor es Jesucristo? Si Él mismo nos dice: ¿por qué me llamas Señor si no hacéis lo que os digo? Es una vida de rendición. Esa es una vida en el Espíritu Santo, matando la carne, conscientes, alertas. Cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta que el Espíritu Santo se mueve muchísimo en la vida nuestra, dirigiéndonos, redarguyéndonos, humillándonos, guiándonos al Señor, haciendo que matemos el pecado. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente, y es un fruto constante y creciente, o por lo menos debería ser. En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, que ya ustedes se lo saben de memoria, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo se produce este fruto? ¿Será el resultado del esfuerzo humano? Yo hago mucha fuerza por experimentar el fruto del amor, o la bondad y la paciencia. Ya acabamos de hablar, en nuestras fuerzas no pasa nada. Cuando somos pacientes en nuestras propias fuerzas, ¿qué hacemos? Respiramos y decimos: bueno, ya va una. Respiramos y bueno, van dos. Como que se va subiendo, ¿no? El límite que nos hemos planteado. Puede que usted no se aguante 3, sino que se aguante 5. Pero terminamos rebosando ese límite y ya no damos más. La paciencia que produce el Espíritu, el fruto que produce el Espíritu, es sobrenatural. Yo no llevo la cuenta. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ni las cuente. Automático. El fruto del Espíritu Santo se produce como consecuencia de que la persona esté unida a Él. Miremos el árbol. Está el tronco, las ramas. ¿Y dónde están los frutos? En las ramas del árbol, ¿cierto? ¿Cómo se producen esos frutos? De manera natural.
La rama está pegada al tronco, el tronco tiene las raíces metidas en la tierra, está recibiendo los nutrientes que necesita por el sol y por la tierra, y naturalmente, sin ningún esfuerzo, se produce ese fruto. En el creyente sucede idéntico. Habitar en la presencia del Señor, buscando al Señor, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, decía, andando en el Espíritu, yo ando allí y no me doy cuenta, no es algo que uno programe. Uno se da cuenta cuando mira hacia atrás sobre todo. Wow, yo antes en esta situación hacía esto y esto otro, pero ahora me doy cuenta, estoy teniendo una paciencia, estoy pensando tan bondadoso de las otras personas, estoy controlando este aspecto que antes yo explotaba en ira y ahora mira, estoy de una paz y amor, que no me doy cuenta cómo. Eso sucede por habitar allí en la presencia del Señor, por ser sensibles y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Ahora bien, esto es lo que debe ser el creyente, una obra, un fruto creciente, pero también puede que usted haya crecido en el fruto del Espíritu Santo y luego haya decrecido. Sí, claro. Si usted estaba andando en el Espíritu y luego dejó de andar en el Espíritu, si usted corta la rama del tronco, ¿qué más fruto va a dar esa rama? Si usted no está buscando al Señor, pues no puede experimentar el fruto que produce el Espíritu Santo de manera natural. Entonces el fruto empieza a menguar en su vida y usted ya no experimenta al Espíritu Santo como alguna vez lo experimentó. Dice el siguiente versículo, es donde estamos en Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está hablando están matando, su estilo de vida está matando el pecado. Y el siguiente versículo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, su práctica cotidiana debe ser lleno del Espíritu Santo, viviendo esta dirección del Espíritu Santo al encuentro con Dios por medio de la palabra de Dios, siendo dirigido en sus decisiones, en sus actitudes, en su alerta temprana antes de cometer pecado, bueno, todo lo que hemos hablado. Es mucho el mover del Espíritu Santo y muy poderoso en la vida del creyente. Necesitamos andar en el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo. Otro aspecto que se resalta de inmediato en el creyente como resultado de que es habitado por el Espíritu Santo es que produce una pasión por los perdidos. El Espíritu Santo dirige al creyente en la predicación del Evangelio. Y es que es natural. Si por medio del Espíritu Santo comprendemos la realidad del hombre, la naturaleza de pecado de la persona, si por el Espíritu Santo entendemos cuál va a ser el futuro de condenación eterna de aquel que está sin Cristo, porque tenemos esa iluminación de parte del Espíritu Santo, tenemos esa convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, y nos damos cuenta que nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, están en la misma situación que yo estaba antes de Cristo, nuestro corazón es movido en compasión, en misericordia. Y los vemos cada día en el trabajo y en los pasillos del conjunto y en la reunión familiar y no podemos evitar pensar, ¿qué pasa si se muere mañana? Está sin Cristo. Necesita conocer el Evangelio. Eso lo produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, el amor produce una obra. El amor produce una obra y esa obra es el servir a los hermanos en Cristo con los dones y es predicar el Evangelio a los perdidos. Esa es la obra que encontramos en la Biblia que produce el amor de Dios.
Y de manera puntual y específica, veamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente recibe el Espíritu Santo. Aquí era una circunstancia particular. Jesucristo estaba en la tierra, se iba y dijo, cuando yo me vaya el Espíritu Santo viene. Y a partir de ahí habita en todos los cristianos. Hay una promesa y hay un mandato en este versículo. ¿Cuál es la promesa? Va a venir el Espíritu Santo, Espíritu de poder sobre sus vidas, y con ese poder ustedes van a predicar el Evangelio. Esa es la promesa. Y el mandato es, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, que es cuando son salvos, prediquen el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros vemos que así es. Lo vemos en las Escrituras y lo hemos experimentado en nuestra propia vida, porque es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Necesito predicar el Evangelio. Ay de mí, como dice Pablo, si no predico el Evangelio. Y entonces, renglón seguido, capítulo 2 del libro de Hechos, ¡fuas! Viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Y qué hace Pedro? Lo primero que hace Pedro es sale a la plaza pública y predica abierta, clara, escrituralmente el Evangelio para salvación de todos los que estaban allí en Jerusalén, que habían ido para la fiesta de Pentecostés. Predique el Evangelio. Lo primero que hace es ir y predicar el Evangelio. Y hace un llamado al final, ahí el versículo 38 de Hechos 2. Le pregunta a la gente, ¿no? En el versículo 37, varones hermanos, después de que escuchan el Evangelio y dicen, estamos condenados a una eternidad, necesitamos a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a este llamado al Evangelio? Y el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Confirmando lo que hemos estudiado. Cuando una persona es salva, viene el Espíritu Santo. Pedro lo está diciendo. ¿Qué implica una fe bíblica? Una palabra clave que está mencionando ahí Pedro, arrepentimiento. La fe, como la plantea las Escrituras para salvación, implica arrepentimiento. Aborrezco el pecado y cambio esa conducta de pecado. Bautícese. El bautizo es la declaración pública de mi fe depositada en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y entonces Pedro está diciendo, ustedes tienen que creer con un arrepentimiento genuino y demostrar públicamente que realmente son de Jesucristo. Si hacen eso, son verdaderamente salvos y entonces el Espíritu Santo viene a sus vidas. ¿Qué es lo que hace Pablo tan pronto recibe el Espíritu Santo? Va a predicar el Evangelio. Acordémonos de Pablo ahora. Va Saulo con cartas que le autorizan y le dan poder para llevar presos a los cristianos a Jerusalén, azotando, golpeando y haciendo de todo. Va a la ciudad de Damasco a llevar a los cristianos presos, a arrestarlos, y se encuentra con el Señor en el camino. Lo llevan porque queda ciego, lo llevan a la ciudad de Damasco, y resulta que viene un discípulo de la ciudad de Damasco, y básicamente, lo pongo en estas palabras, Pablo recibe por fe a Jesucristo, cree en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, dice luego allí que se queda, estoy hablando de Hechos capítulo 9, versículos 17 al 20. No lo vamos a leer, para los que están tomando nota, pues que lo puedan mirar luego en su casa. Dice que Pablo se quedó unos días con los discípulos que estaban allí en la ciudad de Damasco,
Y luego dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de los judíos. ¿Qué pasó con la vida de Pablo, el que estaba persiguiendo a los cristianos? Recibió la salvación y por ende el Espíritu Santo e inmediatamente fue movido a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué leemos en el libro de Tesalonicenses? Primera carta a los Tesalonicenses. Dice Pablo, dice, ustedes, cuando les escriben, ¿no? Les dijo, yo le doy gracias al Señor porque ustedes recibieron el Evangelio en medio de gran persecución. Y cuando uno mira Hechos 16, que complementa Tesalonicenses, uno se da cuenta que recibieron a Cristo, y esto lo estudiamos unas semanas atrás, recibieron a Cristo e inmediatamente, días después, fueron perseguidos por su fe. Y aún siendo nuevos en Cristo, recién creyentes, siendo perseguidos por su fe, arrastrados por la ciudad, llevados presos, azotados, aún así, dice Pablo, el Evangelio se ha extendido a través de ustedes, de modo que nosotros, los misioneros, que eran Silvano, Timoteo y Pablo, ya no tenemos necesidad de predicar el Evangelio en toda la región, porque de ustedes ha salido, por medio del Espíritu Santo, el predicar el Evangelio a todas las ciudades vecinas. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Una necesidad de buscar la salvación de los que nos rodean. Entonces, a manera de resumen de las cosas que hemos visto hoy, de lo que produce el Espíritu Santo en el creyente, quiero que veamos ahí mismo en Hechos capítulo 2, veamos a partir del 41. Y ya con esto cerramos. Dice, después respondieron al llamado de Pedro, ¿no? Arrepentíos, confiesen su fe en Jesucristo públicamente a través del bautizo y recibirán el perdón de los pecados y por ende la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y póngale cuidado, estas 3,000 personas que conforme a lo que Pedro dice ahí anteriormente, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la salvación, se hicieron hijos de Dios. ¿Qué hacían? Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Saltemos al versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Recién nacidos, acababan de confesar a Jesucristo como su Señor y demostrarlo públicamente a través del bautizo. ¿Qué empezó a hacer esta gente recién nacida por la obra del Espíritu Santo? Lo que aprendíamos hoy. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Eran llevados por el Espíritu de Dios a estudiar las Sagradas Escrituras, a entender la Biblia, a vivir la palabra de Dios, a ser transformada su manera de pensar y por lo tanto su manera de vivir. Perseveraban, dice allí, en la comunión, que lo estudiamos hace 15 días. Por el Espíritu Santo somos unidos a una iglesia local. Y ya no somos individuos independientes, sino somos miembros los unos de los otros. Y debemos perseverar y ser diligentes en la comunión y en la unidad con el cuerpo. Y es lo que hacían estos creyentes. Continúa, dice, en el partimiento del pan. Esta frase aquí hace referencia a la celebración de la Santa Cena. Y de alguna manera nosotros lo entendemos claro por el contexto, que ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios a practicar los sacramentos establecidos por Jesucristo. Se bautizaron, conforme Pedro lo dijo, como demostración pública de su fe,
y celebraban la cena del Señor, como Cristo lo mandó también, en memoria de Él, recordando que Él vuelve por nosotros. Comunión, obediencia. ¿Qué más dice? Alabando a Dios. Parte de lo que veíamos. La misma expresión de buscarle. Guiados por el Espíritu Santo a buscar a Dios. Entendemos las verdades de Dios que produce en nuestros corazones. Un gozo, agradecimiento, un alabar a Dios por quien Él es, por lo que hace, por lo que estoy descubriendo, por lo que hizo en mi vida, viéndome yo realmente quién soy, quién era. Dice que eran añadidos los que habían de ser salvos. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros sabemos que el método escogido por Dios para la salvación es la predicación del Evangelio. ¿Quiénes estaban predicando el Evangelio? Como lo acabamos de estudiar, los recién nacidos en Cristo, pues estaban llevando el Evangelio a sus casas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y empezaban a añadirse a la iglesia por la obra natural del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Tenían amor los unos por los otros. Se trataban bien entre ellos, se cuidaban unos a otros. Es el fruto que veíamos que produce el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo, entonces, se mueve abundantemente, poderosamente en el creyente. Allí usted puede hacer una evaluación a la luz de lo que hemos visto y mirar a la luz de su propia realidad cómo está su caminar en el Señor, cómo está su andar, como leíamos, en el Espíritu Santo. Si está experimentando todo esto que hablábamos hoy de una manera vívida, de una manera que usted sabe que el Espíritu Santo, porque era el otro que veíamos allí, se me olvidó mencionarlo. Romanos 8:14 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se mueve allí de una manera que no es fácil explicar, porque es una sensación interna, el Espíritu de Dios con el Espíritu del creyente. Uno sabe, uno discierne la voz del Espíritu Santo y es dirigido en ciertos momentos a hacer ciertas cosas. Y entonces usted está orando y de repente el Espíritu Santo le pone a una persona en su mente y usted dice, voy a orar por esta persona, y empieza a orar por esa persona. Y de repente el Espíritu Santo le muestra un versículo para esa persona. Es un obrar sobrenatural y especial del Espíritu Santo. Y entonces usted termina su tiempo de oración, le manda un mensajito, oye, estaba orando y el Señor me puso esto. Y de repente la persona le escribe, ay, es lo que necesitaba, estaba en una situación, no sé qué. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en la vida de cada creyente, a través de cada individuo y de los individuos como iglesia. Si usted de repente hace la evaluación y dice, bueno, yo estoy como apenas paso raspando o me rajé, realmente no estoy experimentando al Espíritu Santo como debiera, como sé que alguna vez lo experimenté. Realmente me siento frío en este momento, siento que mi corazón se ha secado. Eso vamos a hablar la otra semana. ¿Qué cosas producen eso en nosotros y qué hacer para superarlo? ¿Sí? Entonces, por ahora, vamos a orar y darle gracias al Señor.